31 de enero, Evangelio de San Marcos 4, 26, 34, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret del Padre José Luis Martín Descalzo. La mies que crece sola. Esta es la más olvidada de entre las parábolas del reino, tal vez porque carece de acción, generalmente se olvida, pero es de las más sabrosas y sorprendentes. La cuentan 3 versículos de Marcos. El reino de Dios es como cuando un hombre arroja la semilla en su tierra mientras duerme y vela. De noche y de día la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Por sí misma la tierra produce su fruto. Primero la caña, luego la espiga y por fin el trigo que llena la espiga, y cuando está madura el fruto cuando está maduro el fruto, mete la hoz para que la mies ya está en su sazón. Evangelio de San Marcos 4, 26, 29. ¿Por qué hemos olvidado esta parábola? Tal vez por la sencillez, tal vez porque en el fondo preferimos que la santidad fuese de obras de titanes y no creciera como en el trigo en el campo, bajo el sol de Dios. La parábola es, sin embargo, contundente. El labrador ha arrojado su semilla. Hecho esto, ha concluido su tarea. El trigo crece y se levanta sin que el sembrador tenga que volver a intervenir, sin que piense siquiera en ello, incluso sin que se dé cuenta de que el trigo crece. La tierra da frutos por sí mismas. El centro de la parábola es precisamente la despreocupación de ese labriego. El reino crece semejante a la mies del campo. La esperanza del labriego es la esperanza de quien hoy sabemos que el reino de los cielos durará y crecerá hasta las horas de la siega. Jesús vive en esa esperanza. Es un desconcertante optimismo de la esperanza de Jesús. En la vida de Cristo hay una cosa que Él oculta. A veces he pensado que era su alegría. Hay, sí, un misterioso equilibrio en Jesús, una despreocupación, una seguridad. El trigo crecerá y se equivoca quien vive angustiado, porque se ahoga en el terror de que comerá o, o cómo vestirá. ¿No hay un Dios que cuide de los lirios y de los pájaros? ¿O Dios sería menos fuerte que el sol que hace crecer el trigo sin necesidad de que el labrador siga cuidándolo? Esta confianza es la contraseña de los verdaderos cristianos. Después de todo, asegura el éxito. La iglesia, nuestra santidad, nuestro trabajo, sea los que sean, no es asunto nuestro, es cosa de Dios. A nosotros nos basta con cumplir nuestro quehacer de cristianos con toda sencillez. Si el hombre de la parábola deja que la mies crezca ella sola, es un hombre sin preocupación, casi un niño. La inocencia de los niños es la gloria más grande de Dios. Todo lo que hace durante la jornada es agradable a Dios, contando naturalmente con lo que se haga lo que hay que hacer. Así ha crecido la historia de los santos naturales, sencillos como el trigo en el campo. Para San Pablo, ser cristiano y ser santo es lo mismo. La santidad no es para él un fenómeno extraordinario. En su teología, lo que resulta anormal es que haya otras cosas que no hayan santos. Lo anormal es que un cristiano exegue, miedoso, que esperase, no sé, no sé qué transfusión de sangre de una nueva civilización o de una nueva evangelización. Ese dejarse crecer es la santidad. San Gregorio Magno lo formula y con bella precisión en su contenido en esta parábola. El hombre arroja su semilla en la tierra cuando pone su corazón en un buen deseo. Y hecho esto,
debe apoyarse en Dios, descansando en la esperanza. Se acuesta al atardecer y se levanta por la mañana porque va progresando en medio de los éxitos y de los fracasos. La simiente germina, crece sin que él lo sepa, porque sin que él pueda recoger todavía el fruto de sus progresos, la virtud, una vez puesta en marcha, camina hacia su realización. La tierra da fruto por sí mismo, porque el alma del hombre ayuda por la gracia, asciende por sí mismo hacia los frutos de las buenas obras. Y en esta misma tierra produce en primer lugar la caña, después la espina y por último los granos de las espigas. Producir la caña significa que todavía se siente como la buena voluntad, es débil. Llegar a la espiga quiere decir que la virtud se está desarrollando y nos empuja a multiplicar las buenas obras. Y la plenitud de los granos es la espiga, significa que la virtud ha hecho ya tales progresos y que hemos llegado a la plenitud de la acción y de la constancia en el cumplimiento del deber. Cuando el fruto está muerto, se mete la hoz, todo, porque todo es cosecha de Dios, una mies que le pertenece. También nos muestra otra parábola, el misterio de la pequeñez. Junto a la mies que crece, pone Jesús otra parábola que es de este reino de los cielos. Crece, pero sigue siendo pequeña. Su grandeza está precisamente en su pequeñez. Desarrolla esta idea en la conocida parábola del grano de mostaza y alude Jesús a la llamada mostaza negra. Este plan es muy conocido en Palestina, donde en la tierra cálidas, como por ejemplo en los lagos de Tiberíades y en los lagos del Jordán, alcanza las dimensiones de un árbol de 3 o 4 metros de altura y se hace hasta leñoso en sus bases. Esta es la mostaza de nuestros botánicos, precisamente los jilgueros que parecen muy aficionados a los granos de mostaza, vienen en bandadas a posarse sobre las ramas de ese árbol. La idea del reino de Dios es como un árbol que crece y es muy típico del Antiguo Testamento. Lo encontramos en Ezequiel, en el libro de Daniel, que acaba de aparecer en los llamados Salmos del Mar Muerto, recientemente descubiertos en el Qumran. Su sombra cubrirá el mundo entero, su cima llegará hasta el cielo, sus raíces llegarán hasta el abismo. Y aún encontraremos más plásticamente la idea del sueño de Nabucodonosor. Y vio un árbol en el centro de la tierra, exageradamente alto. El árbol creció, se hizo fuerte, su altura tocaba el cielo y se veía desde los confines de la tierra. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El centro de esta parábola es la antítesis entre las pequeñez de la semilla y el florecimiento del reino escatológico, entre la dialéctica de Jesús, que muchas veces tiene que animar a los suyos, asegurándoles que el Padre le ha reservado precisamente a ellos el reino. Pero hay que subrayar que el florecimiento del reino se producirá al otro lado de la historia, en el final de los tiempos, porque una interpretación ingenua y triunfalista ve en esta parábola una especie de resumen de la historia de la iglesia en este mundo. Empezó con pocos y ha llegado a muchos millones. Las aves del cielo de los pueblos paganos han venido a posarse en sus ramas. Algo de realidad hay de esto, que compara los pequeños inicios de la comunidad cristiana en torno a los 12, con el esplendor del Vaticano II, con sus 2.500 obispos, ve efectivamente que el grano de mostaza se ha hecho su camino. Pero si se mira en profundidad y se va a los millares de obispos, siguen siendo aún el grano de mostaza perdido en las páginas del mundo. La iglesia está hoy, en rigor, mucho más cerca de su origen de semilla y que de su triunfo final. Un triunfo que no vendrá de esta tierra.
no es el número de inscritos en el cristianismo, no es el brillo de los edificios del Vaticano, no son los apoyos políticos de la fe. Puede conseguir con lo que contribuye el verdadero tamaño del árbol de la mostaza. La iglesia era tan débil con Constantino, con Constantino como bajo Nerón, tan pobre en la sangre de Inés, de Santa Inés, en la púrpura de Teodora, tan necesitado cuando Pablo afirmaba sus cartas, cuando un papa afirma con concordatos. La fuerza de este árbol creciente solo puede estar en la realización del Evangelio en la vida de los hombres y de la sociedad. Y en esto siempre hemos estado cerca del grano de diminuta semilla. San Agustín lo entiende bien cuando escribe: después de las persecuciones tan numerosas y tan crueles, una vez llegada la paz, una raída de paganos deseosos de tomar el nombre de cristianos encontraban un obstáculo en las costumbres que ellos tenían de celebrar las fiestas de sus falsos dioses con buenas tajadas y muchos vinos, y como no podían fácilmente privarse de estos placeres perniciosos, enraciados con ellos, nuestros antepasados idearon con una cosa buena: sustituir las fiestas paganas con otras fiestas en honor de los santos mártires que se celebraban con sacrilegios, pero, pero con los mismos excesos. No es pues el número lo que hace crecer al árbol, sino la fidelidad al Evangelio. Por eso siempre ha habido dentro de la iglesia cristianos que regresan a la semilla de mostaza, los anacoretas, los monjes, los mendicantes, quienes aún hoy se empeñan en vivir la plenitud del Evangelio. Así la debilidad de la iglesia en su grandeza, lo mismo que en su grandeza puede ser su debilidad mayor. A algunos escandalizan esto. Le gustaría una iglesia en la que se subrayase el brillo y no la debilidad, pero el Evangelio solo anuncia la plenitud de granazón para el futuro escatológico. Aquí el Evangelio sigue siendo débil. San Jerónimo lo señala casi con orgullo. La predicación del Evangelio es la más humilde de las teorías intelectuales. Esa doctrina desde el comienzo mismo parece absurda cuando predica en un hombre que un hombre es Dios, que Dios muere, el escándalo de la cruz. Comparar esta doctrina con la enseñanza de los filósofos y sus libros, y con el brillo de su elocuencia y el orden perfecto de sus discursos. Y veréis cómo la semilla del Evangelio es más pequeña que todos los otros simientes, sigue siendo, en medio del brillo de las propagandas, en medio de los estallidos de la ideología, el Evangelio sigue siendo débil. Ya hay de los cristianos, si por hacerlo parecer más verdadero e importante la hinchazón como en una ideología más, hay de la iglesia si se instala en un poder humano más. En la iglesia verdadera siempre habrá más pobres que sabios y más débiles que poderosos. Si entre ellos, sabios y poderosos, solo serán pasando por las puertas de la debilidad. Un día serán fuertes las ramas de su árbol, y todas las aves del cielo que se hayan salvado del turbión de ese mundo encontrarán el cobijo, y siendo en sus ramas, no aquí, no aquí, sino en la vida eterna. Del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del Padre José Luis Martín Descalzo, 31 de enero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.